vamos a comenzar esta tarde, esta mañana, aún todavía. Prenderle. Ok, pues vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Hemos estado hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. No sé si se acuerdan algo de lo que vimos la semana pasada. Vale. Hablamos un poquito de la simonía, sí, estuvimos hablando sobre la simonía. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Qué es la simonía? Vale. Era Simón, sí, es cuando venimos y decimos Simón. ¿Qué es la simonía? Déjame la aquí un poquito. Aquí. Es la costumbre o la práctica de querer comprar el don de Dios con dinero, ¿sí? En este caso hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser cualquier experiencia o cualquier ministerio en la iglesia, el querer comprar un título, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que se usa mucho el comprar el título de apóstol, de profeta o de maestro. También ya hay el título de maestro, ya lo están manejando también. Vale. ¿A poco en abonos? Sí, por cierto, que usted quisiera no tiene que traer su Vale. Por cierto, que ya no podemos ver, Sí, o sea, mientras usted pretenda comprar o vender lo que tiene que ver con el ministerio, lo espiritual en cuanto a Dios, es simonía, ¿sí? Todo eso. No sé, al rato hasta los tortibales agarran, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero la cosa es, hermanos, eso es la práctica de vender o comprar los dones del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, nos estamos sentados y vamos a orar para comenzar con nuestra clase de hoy. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, para darte gloria, honor, alabanza y adoración, Señor. Queremos exaltar tu nombre y darte a ti toda nuestra adoración, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, rogándote que tú uses mi voz, uses mi vida, Señor, tanto en la enseñanza esta mañana, como en la escuela, como en la predicación de tu palabra, en la proclamación del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado. Reprende, Señor, te pedimos, reprende todo espíritu inmundo, Señor, sea echado fuera todo espíritu de las tinieblas, toda distracción, Señor, sea echado afuera en el nombre de Jesucristo, y tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Vamos abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces dijimos la semana pasada también que aquí entra lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerdan? Que hablamos un poquito de esto, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí hay dos cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Ninguna experiencia sobrenatural que parezca ser el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, sí, me refiero a esto, porque se puede entender que es una misma cosa lo que estoy hablando. Cualquier cosa que parezca que es del Espíritu Santo, ¿sí? O cualquier cosa que parezca el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Si sucede en alguien que continúa en los mismos caminos de la naturaleza pecaminosa, no es de Dios, ¿sí? Al contrario, se trata de una falsificación
del bautismo en el Espíritu y puede ir incluso acompañada de dones y poderes milagrosos demoníacos. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que cualquier milagro o un milagro pues se define como un suceso sobrenatural en el cual obviamente la mano del hombre no tiene nada que ver, no tiene oportunidad de hacer eso. ¿Me explico? Hace tiempo se supo de una persona que tenía campañas en Estados Unidos y que él manejaba el mover del Espíritu Santo, según él, de una forma engañosa. Esta persona traía alfombras, ponía la carpa y ponía alfombras, y por debajo de las alfombras ponía cables eléctricos a muy baja intensidad, pero aparte rociaban las alfombras con una especie de aromatizante para que cuando la gente llegaba y se hincara, pues el aromatizante va a perfumar ahí el área donde estaban. Pues resulta que un día no sé qué les pasó, que se les subió el voltaje o se les subió le echaron aromatizante de más, no sé. El caso es que esta persona le decía a la gente, ¿verdad? Si usted se empieza a sentir calambres, como electricidad que recorre su cuerpo, decía él, no tenga temor, es el Espíritu Santo. Entonces ahí la gente podía pensar que era una obra sobrenatural, sin embargo no era un milagro. ¿Por qué? Porque había una intervención humana. ¿Me explico? Era una intervención humana. O sea, la gente que no sabía, pues podía sentir los calambres y pensar que era un milagro. Sin embargo, había una manipulación humana. Entonces no era un milagro. ¿Sí me explico? Porque ahí hay una manipulación de parte del ser humano. ¿Mande? Sí, era un engaño. Ahora, por ejemplo, en el caso de Miguel, perdón que te dice tanto a ti, Miguel, pero en el caso de Miguel, ¿se puede decir que el trasplante de Miguel fue un milagro? Mucha gente lo vio como un milagro. ¿Por qué? Porque para que Miguel recibiera ese riñón que recibió, él estaba en una lista de espera. La lista de espera, hermanos, no va por orden de aparición, va conforme se va dando. Hay personas que tienen 11 años esperando un riñón o más. Miguel duró un mes en lista de espera. Compatibilidad, sí tiene que ver. Sí tiene que ver, sí. Ahora, el riñón que Miguel recibió fue un joven que hay un rango de edades, hermanos, para que el riñón pueda ser compatible. Tiene que ser de 5 años hacia atrás de la edad que tenga el paciente o hacia adelante. ¿Sí? 5 años hacia atrás o hacia adelante. Miguel estaba exactamente en el rango. ¿Sí? A Miguel no se le había hecho el suero que se les hace, que tiene una vigencia de 3 meses. Un día antes del trasplante le hicieron el suero. Un día antes. ¿Sí? Miguel llevaba alergia, me parece, porque llevaba flemas ese día, ¿verdad? Traía tos y flemas. El anestesiólogo salió a decirme, ¿verdad?, que era una operación de mucho riesgo, que necesitaba firmar porque él llevaba esas condiciones y era de muy alto riesgo la operación. Así lo operaron. Él tenía que haberse hecho unos análisis de sangre, de orina y de coprológicos, les llaman, de popó. Unos días después de la operación, hermanos, metí la mano en la chamarra, la bolsa de la chamarra, y saqué la espantosa X, ¿verdad?, porque no le hicieron los análisis, hermanos. Ahí traigo el examen coprológico en un botecito porque no se lo alcanzaron a hacer. Entonces, mucha gente vio diferentes detalles por los cuales ellos decían, esto fue un milagro por esto, por aquello, donde la mano del hombre no tuvo que ver. ¿Sí me explico? Donde la mano del hombre no tuvo nada, ningún poder para obrar. Ahí hubo un milagro. Aunque Dios usó hombres para poder realizar ese milagro, hubo situaciones en las que la mano del hombre no tuvo nada que ver. ¿Sí me explico? La trabajadora social me decía, ¿a quién conoce? Me decía. Y yo le dije, pues a nadie. ¿Por qué? Me dice, no sé, me dijo, ¿te conoce a alguien aquí en Torreón? Y dije, no, pues la conozco a usted, y eso 2 o 3 veces que la había visto. Y me dice, no, ¿usted conoce a alguien? Dijo, porque mire, me sacó la carpeta, una carpeta parecida a la que traía allá de aquel lado.
una carpeta de hacer argollas, es así grandota, gruesota, y me decía, mire, todos estos son pacientes que están esperando un riñón. Algunos tienen 11 años o más, dijo, esperando un riñón. Miguel apenas tiene un médico y ya está trasplantado. ¿A quién conoce? Entonces yo le dije, va, le dije, pues aquí en Torreón no conozco a nadie, le dije, pero ahí en Chihuahua hay 42 iglesias orando por él. Nomás 42 iglesias orando por él. Una de ellas era esta iglesia, precisamente, sin conocerlo, porque no lo conocían. Entonces ahí Dios obró un milagro, usó a la iglesia que estaba orando por él, usó a los médicos que lo operaron, usó a la persona que decidió al final donar aquel riñón, pero fue un milagro porque la mano de Dios no tuvo nada que ver. Entonces, un milagro es un suceso en el cual la mano del hombre no tiene nada que ver. Ahora, ¿eso quiere decir que los demonios no pueden hacer milagros? Sí, son señales engañosas. Son señales engañosas. No quiere decir que el milagro no sea real. Quiere decir que el fruto de ese milagro es engañar a la persona para arrastrarla al infierno. Por eso son señales engañosas. ¿Sí me explico? Porque son señales, pero son engañosas. Suponiendo que usted va por carretera y ve una señal. Es más, aquí en la Pacheco, los que transitan por la Pacheco se me dirán amén o no amén. Pero si ustedes se fijan, cuando van por la Pacheco, las señales son engañosas. ¿Por qué? Porque la señal que prohíbe dar vuelta a la izquierda está a la izquierda. Los que manejan sabemos, o los que manejamos sabemos, que las señales de tránsito, ¿hacia qué lado tienen que estar? Hacia la derecha, hermanos. ¿Por qué? Porque usted va por el lado derecho de la calle. Y la banqueta del lado derecho es la banqueta donde usted va viendo las señales que le indican si hay paso peatonal, si hay una vuelta prohibida, si hay esto, si hay lo otro. De la Juárez a la 20 de noviembre, las señales están del otro lado. Entonces, sí están las señales ahí, y sí indican que no se puede dar vuelta, pero están del lado contrario. Entonces, son señales engañosas. ¿Sí usted? Entonces, la señal sí existe, el milagro sí se da, pero su fin es engañar a la persona para arrastrarla. Te traigo a tu marido humillado. ¿Han visto esos anuncios? Regreso a tu ser amado humillado. Por fin, ¿lo amas o lo quieres humillado? Pero bueno, eso es punto de aparte, ¿no? El caso es de que sí te lo traen. Los de Catemaco, los de Catepeor y los de... todos esos, ¿verdad? Los de Querétaro también. Entonces, sí se da la señal, pero es una señal engañosa. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos tener ese cuidado, hermanos. Nosotros debemos de tener cuidado, como dijo Pablo, de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Ok. Entonces, la Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba y sopesar todo lo que pretenda hacer del Espíritu Santo. ¿Está bien? Podemos probarlo, podemos ponerlo a prueba. Ahora, no se trata, hermanos, de que vamos a andar buscando moros con tranchete, tampoco. Pero si la persona no actúa conforme al don que dice tener, entonces ahí hay que tener cuidado. A la ley y al testimonio, dice la palabra del Señor. ¿Estamos? Ok, la segunda condición para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es desear la plenitud del Espíritu Santo. Los creyentes deben tener un profundo anhelo por el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo. Deben tener un profundo anhelo, desearlo con todas sus fuerzas. ¿Qué dice Juan 7:37? Lo acabamos de leer. Si alguno tiene 37-39, ¿verdad? Si alguno tiene sed, o sea, si usted tiene sed, si usted tiene el deseo, si usted tiene el anhelo, si usted lo quiere, entonces usted lo tiene que buscar. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. O sea, hay tres cosas ahí. Número uno, estar consciente del deseo que se tiene. ¿Usted tiene el deseo? ¿Usted tiene las ganas de ser lleno del Espíritu Santo? Aquí es una pregunta importante. ¿Quieres ser sano? Le preguntó Jesús
al paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo aquel hombre? Señor, no tengo quien me meta al agua. Eso le preguntó Jesús. Escuche, hermano, porque para mí, yo, Luis Martín Santana Flores, para mí, esta es mi opinión, este hombre no quería ser sanado. ¿Sabe por qué no quería ser sanado? Porque vivía de la limosna. Hay gente a la que no le gusta trabajar. Escuchen lo que les voy a decir. Porque hay quienes dicen que el trabajo es tan malo que hasta pagan para que lo hagan. Para mí este hombre no quería ser sanado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que este hombre hizo después de que Jesús lo sanó? Le preguntaron quién fue, pero él dijo, no sé, ya se fue, no sé dónde se fue, ¿sí? Pero después lo vio en el templo y dice la Biblia que este hombre dio aviso. Este hombre no testificó, dio aviso. Hay diferencia, ¿sí o no? ¿Por qué le preguntaron quién lo sanó? Porque lo sanó en un día de reposo. Aquí te dijo, gracias. Lo sanó en un día de reposo. Entonces este hombre dio aviso. Este hombre no testificó, no dio testimonio. Este hombre dio aviso. O sea, dijo, este fue. ¿Sí me explico? Me hago entender la diferencia entre dar testimonio y decir, este fue. Él dio aviso, él lo acusó. Este hombre no quería ser sanado, quería vivir de la limosna de la gente. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? 38 años. ¿Desde cuándo era paralítico? 40 años. La Biblia no dice qué edad tuviera este hombre, pero 38 años ahí viviendo de la gente. Si me sanas, ¿de qué voy a vivir? De hecho, habla de un estilo de vida que tenía. Ese era su modo vivendi. O sea, de eso vivía. ¿Sí? Ahora, después de 38 años de estar ahí sentado, viviendo de lo que la gente le daba, ¿ahora vete a la obra? No. ¿Ahora vete a llevar el cubo, como luego dicen por ahí? O sea, era un cambio totalmente radical, ¿no es cierto? O sea, la gente ya no le iba a dar limosna. Ella no iba a poderse sentar ahí como lo hacía ella. Yo creo que hasta tenía los derechos reservados ahí del palito donde estaba. Entonces, él no quería ser sanado. La pregunta aquí es, ¿qué tanto deseamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Aquí es una pregunta importante y es una declaración importante la que Jesús hace. Si alguno tiene sed, si no tienes sed, no vengas. Si no tienes la necesidad, no la busques, no busques el llenarte de algo que no necesitas. ¿Sí me explico? O sea, lo necesitas, ven por él. No lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Cuando necesitamos algo, hermano, vamos a valorar aquello que necesitamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita, ¿quién se acordó de traer chamarra? Nadie, no la ¿O suéter? Nadie, no la ¿Quién se vino enredado en un cobertor? ¿Por qué no? Yo nunca lo ronde. No, porque no lo necesitamos. ¿Quién se acuerda de las chamarras ahorita? Nos estamos cocinando aquí, o sea, ¿me explico? No valoramos. Pero en invierno. En invierno, ¿qué pasa con la chamarra? ¿Qué pasa con el cobertor? No queremos salir de las cobijas. ¿Por qué? Valoramos lo que necesitamos. Cuando nosotros realmente deseamos ser llenos del Espíritu, vamos a valorar nuestra comunión con Dios. Vamos a valorar el estar en su casa. Vamos a valorar el venir a su presencia, el poder estar delante de Él. ¿Cuántos nos gozamos este viernes, por ejemplo? Nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque deseamos estar en este lugar. Deseamos adorarle, deseamos buscar su gracia, su misericordia. ¿Qué dice Isaías 44:3? ¿Qué? Isaías 44:3.
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Espíritu derramaré sobre tu generación y me bendición sobre tu renuevo. Qué importante, hermano, mire, aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Entonces, ¿qué tierra o qué clase de tierra puede tener mayor necesidad que el sequedal? ¿Qué tierra puede tener mayor necesidad que la tierra árida? De las aguas. Una tierra seca no produce, no da vida. Entonces, aquí lo que Dios nos está queriendo enseñar, hermanos, es que si hay necesidad de nosotros, Él está dispuesto a derramar su espíritu sobre nosotros. Mateo 5:6, ¿qué dice? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, qué importante es, hermano, que nos hagamos esta pregunta. De verdad, llámese como se llame, yo de verdad tengo sed de Dios. Esa es una pregunta bien importante, hermanos. Y es una pregunta que exige respuesta. Es una pregunta que exige respuesta. Yo tengo sed de Dios. Por eso dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Ajá. Dios no va a obligar a la gente que no desea a que obtenga obligatoriamente algo. Por ejemplo, Dios tiene la necesidad de proveer una respuesta, pero el hombre está tomando esa respuesta o despreciarla. Sí, como lo hemos venido diciendo en ya varias ocasiones, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta es, ¿para quién es esta invitación? Lo hemos dicho varias veces, esta invitación es para todos, pero para unos cuantos. Para todos, pero para unos cuantos. Y parece contradictorio, pero es la verdad. Muchos son los llamados, Poco los escogidos. entonces la invitación de Jesús es para todo el ser humano, pero para unos cuantos. ¿Sí me explico? Dice, si alguno tiene sed. Si usted no tiene sed, entonces no venga, entonces no beba. Pero si usted tiene sed, entonces venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si usted tiene sed, si no, no. Aquí nosotros necesitamos hacernos esta pregunta, hermanos, y esta pregunta, repito, exige respuesta. ¿Yo tengo sed de Dios, sí o no? Porque si yo tengo sed de Dios, aunque el pastor no me salude, yo voy a estar en su casa. No en la casa del pastor, sino en la casa de ellos. ¿Me explico? Aunque me hagan la chueca, aunque me vean feo, aunque lo que sea, aunque tenga que subir caminando el cerro, voy a estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tengo sed, porque tengo hambre de Dios. Cuando usted va a la cocina y se va derecho al refrigerador, porque se va derecho al refrigerador. O a la estufa, porque se va derechito ahí, porque hay hambre. Si no, ni se para por la cocina. ¿A qué va a ir a la cocina a ver los trastes sucios si no trae hambre? Si lo que menos quiere es ver los trastes sucios. Tengo que ir a lavar los trastes, no, pero vengo bien cansado, no, por favor. Dice, para, pero si trae hambre, es el primer lugar al que va, porque hay la necesidad. Entonces, cuando yo entiendo realmente si tengo o no tengo el deseo de Dios en mi corazón, entonces es cuando voy a hacer el esfuerzo por buscar a Dios. Por eso es tan importante esta pregunta. Ahora, Mateo 5:6, hermanos, en este pasaje encontramos una de las mayores enseñanzas con relación a esto que estamos hablando.
Y es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte, a mi criterio, repito, yo, Luis Martín Santana, que es mi opinión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es mi opinión? Porque la condición espiritual del creyente durante toda su vida va a depender siempre del hambre y sed que tenga de la presencia de Dios. La condición espiritual del creyente va a depender siempre del hambre y sed que tenga de Dios. Si una persona no tiene hambre y sed de Dios, su vida espiritual va a andar por los suelos. Olvídese de andar arrastrando la cobija lo va a arrastrar a usted. ¿Qué dice Deuteronomio 4:29? Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma. Mas si desde allí buscares a Jehová, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón. Miren, hermanos, de repente hay gente que ¿han oído corriendo hacia el cara de limón? El correcto. Sí, el cara de limón. Miren, hay gente que a veces está en las iglesias, hermanos, pero está porque lo traen, está porque es la costumbre, está porque no conoce otra forma de fe o de religión, pero no viene con ese deseo de buscar a Dios. Y de repente hay un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, y aquella persona nomás ve, nomás está viendo, nomás está checando a ver quién se cae, a ver quién no se cae, a ver quién llora, a ver quién no llora, a ver qué esto, a ver qué aquello, pero no está con ese anhelo, con ese deseo de buscar a Dios. Y puede venir, y puede, no sé, cumplir con todos los requisitos de una religión, la que sea. Pero si no hay en su corazón el hambre de buscar, el hambre de meterse a la presencia de Dios, ahí se va a quedar. Y eso como paleta helada. ¿Me explico? Porque no se trata de venir a la iglesia y punto. Hay que venir al Señor de la iglesia. El hijo pródigo, lo hemos dicho muchas veces, él no vino a la casa de su madre, él vino a su madre. Y a veces nos conformamos con venir a la casa del Padre, pero no venimos al Padre. Entonces, qué importante es, miren, no es nada fácil conocer a Dios y experimentar su poder, la bendición y la justicia de su reino. Es un privilegio, hermanos, que está reservado nada más para aquellos que con diligencia lo buscan, para aquellos que verdaderamente lo buscan, que verdaderamente desean tener cercanía con Él. La plenitud del Espíritu y el don de la vida eterna, hermanos, son para aquellos que lo desean. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. ¿Ese no es Santiago? A ver, entonces déjame decirte mal. Pero si usted se imposible agradar a Dios, no es necesario que tu cerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los cielos. Ok, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador. ¿Qué es eso? Es alguien que sabe premiar, ¿sí? A los que le buscan. Entonces es importante que yo crea que Él me va a recompensar si yo vengo a Él. Ahora, la palabra del Señor también nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos acercarnos a Él, pero tenemos que ser diligentes en esto, ¿sabes? Ahora, para encontrarnos con Dios de verdad, conocerlo, se le debe buscar con una devoción sincera. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí mismo en el 10:12
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Entonces, yo creo que Dios puede premiarnos. La cosa es, hermano, que yo necesito entender que no es fácil y que necesito ser diligente en la búsqueda de Dios, ¿sí? Para esto yo necesito tener hambre. Para esto yo necesito tener ese sentido de necesidad. Decíamos ahorita, el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar? Porque necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Porque necesitamos traer pan a la mesa, y más que a la mesa, a la boca. Necesitamos vestir, necesitamos calzar, necesitamos sanidad cuando estamos enfermos, ¿no es cierto? Vamos al médico y etcétera, etcétera. Hay necesidad de trabajar. Hay necesidad de trabajar. Entonces, la condición espiritual del creyente va a depender del hambre y sed que tenga de Dios, pero no es lo único. La condición espiritual del creyente durante toda su vida va a depender siempre del hambre y sed que tenga de la palabra de Dios. Creo que nadie expresa mejor esto que Esdras en el Salmo 119. Sí, el sacerdote. Es un poema, hermanos, dedicado a la ley de Dios. Solamente creo que 2, quizá 3 versículos de todo el Salmo no hablan de la palabra de Dios en alguno de sus términos, como estatutos, mandamientos, decretos, palabra. Pero creo que son 2 o 3 solamente los versículos en todo el Salmo que no hablan de la palabra de Dios. Todo ese Salmo está inspirado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pueden los creyentes mantener su vida pura resistiendo a las influencias inmorales que caracterizan el ambiente impío en que viven? Hace poco hubo una marcha, no sé cuántos se dieron cuenta, de las banderitas de colores. Y comentaba una persona, y decía, dice, vivimos en un mundo impío. Vivimos en un mundo que cada vez se corrompe más, cada vez es peor y se va a poner peor. O sea, esto ya no pinta como para que se componga así más como así, no. Esto se va a poner peor, hermano. Hasta que llegue el anticristo a poner su supuesto orden y luego venga el desorden mayor. Pero, ¿cómo podemos entonces vivir manteniendo nuestra vida pura? Dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En una segunda estrofa del Salmo 119, y estamos por ahí el Salmo 119, la segunda estrofa dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, mantener nuestra vida pura resistiendo a las influencias inmorales? Número 1, tomando la firme decisión de permanecer fieles a la palabra de Dios por el resto de nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10, ¿cómo puede el cristiano mantener su vida pura resistiendo a las influencias inmorales que caracterizan el ambiente en el que vivimos? Versículo 10, ¿cómo? Buscándolo. ¿Cómo? Buscándolo con todo el corazón. Buscando al Señor en oración, hermanos. Buscando al Señor en oración. Versículo 11, ¿cómo puede el creyente limpiar su vida o mantener su vida pura? Leyendo su palabra. Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo mantener mi vida pura en medio de este ambiente? ¿Qué es lo que me dice el salmista? Ya lo vimos, aprendiendo
de memoria la palabra de Dios. Versículo 12, ¿qué sigue? Yendo a la iglesia, aprender a la humildad. Versículo 12, ahí en el versículo 12 está la respuesta. Adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo. Les digo, espero que les den embolia. Oh, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ajá. ¿De qué manera el creyente? Salmo 119, versículo 12. Alabando a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Les digo, me espero que les den embolia. Llenándome de su Espíritu Santo para que me guíe. Fíjense, dice el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame. Tus estatutos. Hay que pedir dirección. Hay que pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija. ¿Sabemos? Hay que pedir dirección. No lo sabemos todo. Yo como pastor no lo sé todo. Yo no lo sé todo. A lo mejor usted sí, pero yo no. Entonces yo necesito que Dios me dirija. Yo necesito que Dios me indique por dónde. Porque de repente nos damos de topes con la pared. ¿Les ha pasado? Hace tiempo me tocó ver una persona que estaba asaltando una tienda, no sé si era un Oxxo, una tienda. El caso es de que hay puertas que abren hacia los dos lados, hacia afuera y hacia adentro. Y esta puerta nada más abría hacia adentro. Y era de cristal. Y el ladrón quiso salir corriendo y se tocó con la puerta. Y se tocaba, y se tocaba, y se tocaba, y se tocaba. ¿Dónde que lo agarraron? Adentro, tomándose con la puerta. A veces, hermanos, nos damos de topes y de topes y de topes y de topes y de topes. Y no le decimos, Señor, pues ¿por dónde? ¿A dónde abre, Señor, la puerta? Hay que pedir dirección, hay que pedirle a Dios que nos diga por dónde. Versículo 13. ¿Qué sigue? Con mis labios he contado todos los vicios de tu pecado. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo limpiar mi vida? ¿Cómo puedo mantener mi vida pura en medio de este ambiente tan sucio en el que vivimos? Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos dicen. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo lo Ok, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Hay que pronunciarnos abiertamente a favor de la palabra de Dios. Para mucha gente la palabra de Dios es un libro anticuado, es un libro cuadrado, es un libro que no admite corrección, es un libro patriarcal, es un libro, bueno. Yo estoy a favor de lo que la palabra de Dios dice. Esa es la manera, hermanos. Miren, hermanos, es importante que la gente sepa que usted cree a lo que la palabra de Dios dice. Y que la gente sepa que usted cree que este libro es un libro inspirado por Dios. Y que la gente sepa que este libro tiene una razón de ser, que no se escribió nada más porque sí, que este libro tiene autoridad y poder sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Una vez un muchacho en la maquilladora, en aquellos años, se enojó mucho porque su mamá se hizo cristiana y le quemó todos sus santos y le quemó todos sus crucifijitos y los echó de fuera y los quemó todos. Y se enojó mucho él. Me está poniendo a mí la queja que por qué somos así. Yo me dice, ¿qué tal si agarro tu Biblia y la quemo, les pedazos? Le digo, no pasa nada, es un libro. Lo que da el poder es lo que se vive de ese libro. Entonces, ese libro, si lo encuentras, lo puedes entender, a un diablo con él y el cerebro se va a reír, no va a pasar nada. El problema, el asunto es cuando vives de lo que dice la palabra, es lo que da poder de autoridad. La palabra en ti se vivifica, porque en sí, como dices tú, es un libro. Lo puedes quemar, no puedes porque no pasa nada. No, conmigo no pasa nada, digo, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Te la ves con él. Pero en sí es un libro, como dices tú. Pero lo que da poder de autoridad es que lo vivas, no que lo tengas ahí. Puedes tener rojo el brazo de un brujo y no pasa nada. Miren, hay un detalle, hermanos. Nosotros, como mexicanos, y como, espero, bueno, mexicanos, nos sujetamos a una constitución política. ¿Sí?
Ok. Esa constitución política en México regularmente se le hacen modificaciones. Constantemente hay modificaciones que se le hacen a la Constitución. ¿Sí saben eso? Reformas constitucionales se llaman. ¿Por qué se hacen esas reformas constitucionales? Porque conforme van pasando las generaciones, esos principios que le dieron origen a nuestra patria dejan de ser aceptables para las nuevas generaciones. Pierden vigencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué pierden vigencia? Pierden vigencia porque el hombre no se quiere sujetar a esas leyes. Quieren que esas leyes se sujeten a nosotros, a las nuevas generaciones. Por eso es que ahora a los niños les quieren enseñar a ser homosexuales desde niños. Porque quieren que los niños se sujeten, que las generaciones se sujeten, o que las leyes se sujeten a ellos y no ellos a las leyes ya establecidas. ¿Sí me explico? ¿Saben ustedes cuántos colores tiene el arco iris? 6. ¿No? 7. La bandera de la comunidad LGBTQI, no sé qué tantas de lo más, tiene 6. Ok. ¿De dónde sacaron esa bandera de 6 colores? Del arco iris. Ok. Pero ¿por qué si la sacaron del arco iris le quitaron un color? Porque el diablo siempre imita lo que es. Porque no les gustó. ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿El color? El origen. Ok. Cada color del arco iris representa un mandamiento de la ley noágica. La ley noágica incluía la no adoración a imágenes, el no comer animales mientras todavía están vivos, ¿sí? Pero también incluía, hermanos, el no tener relaciones con alguien del mismo sexo. Entonces, para ellos, el no tener imágenes no es problema, aunque muchos nos traen, ¿verdad? El no comer animales mientras todavía están vivos, no, es parte, ¿verdad? Para ellos no es problema. El problema es ese único mandamiento que prohíbe sus prácticas. Por eso quitan ese color, quitan ese mandamiento y viven la vida loca. Lo mismo sucede con nuestra constitución política. A los políticos no les convienen ciertas cosas, pues las quitan, las cambian. ¿Me explico? A una manera de que a ellos les beneficie, de alguna manera. Este libro, hermanos, no se puede cambiar. Este libro no se puede cambiar. A cualquiera que le quite, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y a cualquiera que le agregue, Dios traerá sobre su vida las plagas descritas en este libro. Entonces, este libro no puede cambiarse. Por eso lo odian. Pero en Estados Unidos, no sé si ya lo hicieron, quitaron el Nuevo Testamento. Están en eso. Están en eso. Pero el punto es este. O sea, ellos lo pueden quitar si quieren. Y pueden tener nada más el Antiguo Testamento. Ellos lo pueden hacer. Pregunto, ¿eso invalida lo que está en el Nuevo Testamento? No. Pero yo puedo agarrar este libro, romperlo, como decía ahorita, ver, quemarlo, pero lo que está escrito ya fue dicho por Dios. No pasará. Entonces, yo puedo desaparecer este libro por completo, pero lo que está escrito en el libro se va a cumplir. ¿Cuál es la diferencia? Que los que no lo han leído no se van a dar cuenta que está escrito. Ahora, esos que quiten de la Biblia, lo que nos conviene, es como yo le quito la ley de tránsito de la hoja donde dice que quedó en rojo. No, por eso no va a haber consecuencias si le pasa rojo. Ajá. Así es. Entonces, hay que pronunciarnos abiertamente, hermanos, a favor de la verdad de Dios. Pronunciarnos abiertamente a favor. Yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Estoy a favor de la familia original, dicen por ahí algunos. Estoy a favor de no robarás. Estoy a favor de este libro. ¿Sí? Ok. 14, ¿qué dice? Ok, ¿qué sería? Me he gozado en el camino de mi testimonio más que de todas las riquezas. ¿Cuál sería entonces ahí?
¿Cuál sería la manera en la que puedo mantener pura mi vida? Buscando primeramente el reino de su justicia. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Deleitándonos en la presencia de Dios, hermanos. Gozándonos de estar en su casa, de estar en su comunión, de estar en su presencia. Que no vengamos con la cara de limón, o sea, que vengamos realmente, hermanos, con gozo, con alegría a la casa de Dios. Que vengamos con ese deseo de estar en su presencia. No porque es domingo, no porque es miércoles, no porque es viernes, no porque al pastor se le puso que estuviéramos allá fuera el sábado. No, sino con el deseo de estar en la presencia de Dios. Con esa expectativa, a ver qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Que nos gocemos, que nos deleitemos. Que no estemos, ay, otra vez va a cantar el pastor. ¿Sí me explico? Que vengamos y nos podamos gozar en la casa de Dios. Porque cuando nos gozamos en la casa de Dios, hermanos, vamos a venir a buscar ese gozo, esa comunión con Dios. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cuál sería? Prueba. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, ya lo vimos. ¿Qué más? Prueba cerquitita, caliente, como hacíamos con los panecitos escondidos, ¿se acuerdan? Caliente. ¿Qué más? Pues tenerle temor a Dios. Por ahí van juntos, ahí van de la mano los dos. ¿Qué más? Temer su palabra. Sí, por ahí va. Hay que considerar el resultado de los caminos de Dios frente a los caminos del mundo. Considerar el resultado. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Cuál es el fin de seguir este libro? ¿Cuál es el fin de desaparecerlo? ¿Cuál es el resultado al final? ¿Hay camino, dice la palabra? Al hombre le parece el rey. Pero su fin, hay que considerarlos. ¿Cuál es el resultado de esto que voy a hacer? ¿Cuál es el resultado al final? Porque a lo mejor si yo hago un trinquete por aquí, al rato ando en una troca nueva, un carro nuevo. Pero ¿cuál va a ser el resultado al final? Como lo hemos comentado muchas veces, esta iglesia la podemos archirrequete recontrallenar. Nomás torcemos la palabra tantito y yo les aseguro que se llena. Pero ¿cuál va a ser el resultado al final? Entonces el resultado sería entrar en el reino de Dios. ¿Vale? El resultado sería entrar en el reino de Dios. Al final. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Eso es lo que deseamos con todo el corazón. Entonces, si yo deseo eso con todo el corazón, si yo quiero entrar al reino de los cielos, yo tengo que considerar los caminos. Que nada más hay dos. ¿Sí? Como lo hemos dicho en Mateo capítulo 7:21. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos y nunca los conocí. O sea, ellos tuvieron religión, no sé, de alguna manera pudieron experimentar el poder de Dios, pero nunca tuvieron esa comunión, esa relación con Él. ¿Sí? Finalmente, versículo 16. ¿Cuál sería? Guardarlo en el corazón. Bueno, ya lo vimos. ¿Qué más? Regocijarte y gloriarte en lo mismo. Sí. ¿Regocijarse qué? ¿Y qué?
estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. Sí, es gozarse, es alegrarse. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué se les ocurre ahí? Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ya vimos, para que no se confundan, ya vimos: en mi corazón he guardado tus dichos. Entonces es aprender la palabra, ¿sí? Número 16, hermanos: nunca estar demasiado ocupado como para no estudiar, para no leer la palabra de Dios. Y no le digo que se meta todo el día a la Biblia. Tenemos a veces cosas que hacer también, en casa, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Pero sí buscar un tiempito donde podamos leer. Un tiempito, aunque sea un versículo que pudiéramos leer al día. Yo sé que podemos leer un poquito más, ¿no? Pero que pudiéramos darle ese tiempo, hermanos, a la lectura de la palabra. Es importante leer la palabra de Dios. Nunca estar tan ocupado como para leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? En resumen, entonces, hermanos, los creyentes deben pedirle constantemente a Dios la gracia que se necesita para seguir su voluntad y establecerse en sus caminos. ¿Estamos? Todavía nos quedan cosas, hermanos, respecto a la condición espiritual del creyente, ¿eh? No, porque no se me duerma la próxima semana, por el mismo canal y el mismo canal. Bueno, pues aquí nos vemos entonces el próximo domingo, hermanos. Nos quedan todavía algunas cositas que ver en cuanto a esto, pero qué importante es, hermano, que podamos entender. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos entender cuán grande es nuestra necesidad de Él. Amén. Necesitamos, hermanos, valorar, apreciar este precioso libro. Estaba viendo, hermanos, no sé si es un testimonio de un hermano coreano que fue a China. Fue a predicar a China, lo invitaron a China y le dijeron: nada más que le advierto que es una iglesia chiquita. Y llegó, hermanos, a China, lo llevaron a un departamentito chiquito, no había sillas, no había nada, nada más estaba el departamento, y el hermano dijo: pues aquí, yo creo que es aquí donde voy a dormir. Y dijo: no, aquí es donde se reúne la iglesia, pero va a ser a partir de mañana, porque algunos vienen de camino, son 8 horas, más 6 horas, algunos vienen de aquí a la ciudad, pero... ¿Y dónde se van a quedar los hermanos? Dijo: aquí se van a sentar en el piso, dijo, y ahí mismo van a dormir, y ahí mismo van a leer todo, porque pues aquí... Al final, después del culto, que el estudio que el hermano les llevaba duró 2 días, y al final una hermana le dijo: ore por nosotros, dijo, para que así como ustedes tienen libertad de reunirse en una iglesia, de tener Biblias, de tener... Esta mujer aprendió la Biblia de memoria porque estuvo en la cárcel 3 años por tener una Biblia en su casa, y aprendió la Biblia de memoria en una celda. Bueno, lo que sabía de la Biblia. Al final el predicador le regalaba su Biblia, pero ella no la quiso, se la quiso dar a su hijo. Y al final ella le dice: ore por nosotros, para que nosotros también tengamos esa libertad que ustedes tienen, de podernos reunir en un lugar, de poder ir con nuestras Biblias, de poder tener una silla y cantar, dijo, y oír los cantos que ustedes cantan para Dios. Y el hermano le dijo: no, dijo, voy a orar, pero para que nosotros tengamos el corazón que tienen ustedes. Palabras más, palabras menos. Qué importante, hermanos, es que tengamos ese sentido de necesidad. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Aleluya, Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, Señor, te damos gracias por esta palabra que has hablado a nuestra vida, y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendigas este estudio, Señor, y que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra, y no solamente oidores o predicadores de ella, Señor, sino que seamos verdaderamente hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor, y has hablado en nuestro corazón. Bendice esta palabra, bendice nuestras vidas con ella, y ayúdanos, Señor, para que podamos
seguir adelante en nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar lugar a nuestro hermano Ebed para que vayan para nuestro culto y pues vamos a prepararnos. Amén. Aleluya.